En este ejercicio constante que hay de esta reflexión en torno a la construcción social del riesgo de desastre y en esta oportunidad, en un desafío personal o en una oportunidad personal que tengo para vincular estas nociones con la formación de arquitectos, de futuros arquitectos en el taller de diseño arquitectónico a partir de mi plan de trabajo como profesora visitante en el Departamento de Investigación y Conocimiento del CIAT de la UAM Azcapotzalco. Em, este es un tema bien complejo, voy a empezar a avanzar, porque partiendo de la reflexión de que la arquitectura, y aquí voy a hacer unos links entre mi formación inicial, que es de arquitecta, y la oportunidad que tengo ahora de regresar a esa práctica que había quedado un poquito de lado durante toda mi trayectoria profesional, que estaba más vinculada a la política pública y en el proceso de mi formación doctoral, donde me vinculé más con otras disciplinas que con esta práctica proyectual en sí. Entonces ahora estoy en este retorno a este ejercicio específico, ¿no? Y cómo transmitir o transferir herramientas a futuros arquitectos. Entonces, partir desde la reflexión de que la arquitectura, y esto es una posición personal porque hay colegas que lo discuten o no están de acuerdo, para mí no es una disciplina, sino que es una práctica proyectual. Y no veo que sea un problema eso, sino que es una oportunidad porque nos permite vincularnos con distintas disciplinas como en un espacio más libre. En este sentido, o perspectiva de práctica proyectual, la arquitectura constituye una fase de producción del espacio urbano a partir de proyectos arquitectónicos o proyectos urbanos que en teoría debiesen resolver necesidades, pero es bien sabido que muchas veces ocasiona problemas, ¿no? Pero desde una posición ética responsable, nosotros como arquitectos, desde esta práctica proyectual, debiésemos tener todas las herramientas para resolver un conjunto de necesidades que tiene la sociedad y que son necesidades diversas, ¿no? No hay una necesidad específica, por tanto, no hay una teoría específica y por tanto no hay metodologías específicas para la arquitectura, ¿no? Sino que son diversas. Entonces, este ejercicio de formación del arquitecto, en general e históricamente, se ha traducido en la entrega de herramientas o ser expertos en este desarrollo de habilidades formales, espaciales y funcionales para resolver este problema a través de un proyecto en específico, de una forma habitable, ¿no? Pero también tenemos que saber delimitar los problemas y ahí hay muchas dificultades en las escuelas por este enfoque específico en esta formación tan formal del arquitecto. Entonces, esta delimitación del problema, de los problemas que en general son complejos, en la división se tratan, y considero que es pertinente hacer este énfasis en la introducción del paradigma del pensamiento complejo. eh, Se trabaja mucho en el primer trimestre sobre todo, pero después no va teniendo un correlato y se pierde, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que partimos de la definición de problemas a partir de la implicación, de la intersección de conceptos, distanciándonos un poco de este pensamiento simplificante que separa, que reduce las ideas. Entonces, ¿qué es lo que nos abona este paradigma? Es que todos los problemas que nosotros abordemos desde el diseño y específicamente en este caso del diseño arquitectónico requieren de una perspectiva compleja, interdisciplinar, que vincule distintos aspectos. Entonces, acá entra esta noción o esta conceptualización de la construcción social del riesgo de desastre, que es la herencia que traigo desde mi formación doctoral, ¿no? De mi tesis doctoral, y el desafío y la posibilidad de cómo hago la transferencia o cómo incorporo esta noción compleja en la formación de futuros arquitectos. Entonces, acá tenemos que
En esta noción inciden diversas disciplinas y aquí sí hablamos de disciplinas como la sociología, la antropología, la geografía, cada uno con su propia aportación. Entonces, esto ya introduce bastante dificultad en la formación del arquitecto y eso es lo que le tratamos de transmitir a ellos, que al enfrentar problemas complejos tienen que complejizar también sus reflexiones. Este énfasis en realidad está como puesto, no sé si tan recientemente, yo que soy formada de hace un buen par de años atrás, no estaba tan definida o tan focalizada esta idea, y esto depende más del profesor y de su bagaje y de su formación académica, ¿no? Entonces acá solo para recordar, y esta es como la fórmula que muchos de los que estamos acá conocemos, y no voy a profundizar en ella, solo voy a enfatizar dentro de esta ecuación que la vulnerabilidad es donde los estudiantes y nosotros arquitectos podemos incidir en su reducción específicamente a partir de la identificación de problemas y de la aportación de proyectos que tiendan a la reducción de este aspecto específico, identificando en esta problemática cuáles son las características de estos sistemas expuestos. Entonces, dentro de este plan de trabajo como profesora visitante, yo empecé el año pasado en noviembre con esta idea. Una de mis aportaciones tiene que ver con la inclusión de este enfoque tanto en materias teóricas como en el taller en específico. Y justo cuando empiezo el trabajo había sucedido el huracán Otis en Guerrero, ¿no? Entonces eso ya como que me abrió una perspectiva de por dónde podía orientar este taller que me habían asignado. Eh, eh, Ir a Guerrero era una circunstancia muy compleja porque más que generar aporte podíamos generar dificultad y el tiempo que tenemos para ejecutar la materia también es muy breve, pero me sirvió como a mí, como docente, para poder establecer un límite o delimitar iba a ser como este riesgo con el que íbamos a trabajar, ¿no? Y de aquí viene esta idea de la vulnerabilidad hidrometeorológica específicamente. También como contexto, señalarles o compartirles que es un ejercicio académico. Todo lo que vamos a ver o los resultados tienen que ver con un ejercicio académico, una cuestión súper hipotética. Pueden haber un montón de dificultades, pero además tiene un límite en tiempos de ejecución. Este taller de arquitectura 1A y 1B se compone de 2 trimestres, es decir, 2 semanas, y con los estudiantes nos vemos en 3 sesiones por semana. Este taller inicialmente tenía 20 estudiantes y terminamos el segundo trimestre con 15 que afortunadamente salieron airosos y aprobaron el taller. A grandes rasgos, el primer trimestre lo que hicimos fue delimitar el problema a través de estas aproximaciones teóricas puntuales que tienen que ver con la construcción social del riesgo de desastre. Definimos un área de estudio, visitamos el terreno y avanzamos en un diseño conceptual. Y el segundo trimestre ya realizamos un ajuste de este diseño conceptual, desarrollamos el proyecto urbano, también las especialidades y generamos la entrega final, la cual se califica y exhibe a nivel comunitario en la universidad específicamente. Toda la comunidad de Azcapotzalco puede entrar a la universidad a ver los proyectos de los estudiantes. ¿Dónde se ubicó este proyecto específicamente? Por cuestiones de tiempo y de espacio, evidentemente en el área metropolitana del Valle de México, ¿no? Y acá una imagen general para todos los que son foráneos, si es que hay gente de Chile, y es que la Ciudad de México o las complejidades que tiene en términos de cuenca son bien amplios, ¿no? Podemos estar trabajando estos temas en la Ciudad de México, pero las revisiones que tenemos que hacer son macro y tienen que involucrar la reflexión que hay respecto del área conurbada, que es el Estado de México, y algunos municipios del estado de Hidalgo. Entonces, cuando se habla de esta gran megalópolis, nos referimos a esto, ¿no? A esta Ciudad de México con su área conurbada, que en conjunto tienen estos aproximadamente 25 millones de habitantes y que no pueden ser leídas como entidades apartes en lo que tiene que ver con la delimitación de problemas, sobre todo problemas ambientales que inciden después en la construcción del riesgo. Entonces, esta es una aproximación
inicial. Luego hicimos esta revisión específica, partí yo del primer mapa que tiene que ver con la zonificación sísmica, porque es lo que más manejo y que tenía referencia con mi tesis doctoral, que refería específicamente al terremoto del 2017. Entonces empezamos a hacer esta revisión que tiene la Secretaría de Protección Civil y Riesgo de Desastres, creo que cambió de nombre hace poquito, y a ver, a revisar qué mapas habían. Y estos mapas fue investigación conjunta con los estudiantes. Yo ya los manejaba, entonces por ahí había un poquito de inducción. Y este cruce también que hay con la posición que tiene la Ciudad de México y el desarrollo urbano que tiene sobre esta cuenca, esta gran cuenca lacustre, esta sumatoria de 5 cuencas de lagos que en suma nos muestra la segunda imagen. En realidad la Ciudad de México está edificada sobre un lago, parte de la Ciudad de México y parte del Estado de México también. Pero no encontrábamos muchas otras referencias, ¿no? También había una zonificación de riesgo por deslizamiento de laderas y otras cosas, pero no nos hablaba mucho de los riesgos hidrometeorológicos. Entonces, en esta investigación preliminar que hicimos con los chicos, encontramos algunos elementos que nos hablaban de estudios que se habían realizado en la Ciudad de México respecto a inundaciones, y acá tenemos una primera imagen con la cual nos aproximamos a aquellas áreas que históricamente han experimentado mayores inundaciones, que son las que están marcadas en naranjo, y, y que tienen una relación con esta, en parte, una relación con esta condición de cuenca lacustre sobre la cual se emplaza la ciudad. Entonces, que se ubica principalmente hacia el noreste de la Ciudad de México, en el límite con el Estado de México, ¿no? Entonces, comprender esta condición de cuenca lacustre también es muy importante para comprender estos fenómenos que se dan en torno a lo hidrometeorológico. Em, Esta evolución que ha tenido la disminución de la cuenca lacustre y que actualmente la tienen reducida a pequeños lagos hacia el noreste y hacia el sureste de la ciudad, olvidándonos un poco de ese gran cuerpo de agua, que muchas veces, sobre todo en los estudiantes, no, no manejan mucho esa noción. Entonces, esto fue importante de instalar en términos históricos. Entre 1449 y el 2000 encontramos que en el Valle de México se habían producido 28 inundaciones, 14 de ellas por lluvias torrenciales específicamente, que aluden a este fenómeno en estudio, a esta vulnerabilidad hidrometeorológica en específico, y aquí una figura de una inundación en la década de los 50 del centro de la Ciudad de México. Estas inundaciones son constantes. Ahora tuvimos una muy larga en Chalco este año, luego de las lluvias también, del periodo de lluvia. Entonces, ¿cuál es el estudio que finalmente nos insumó varios elementos para poder empezar a construir una propuesta, un ejercicio arquitectónico? Fue un estudio que desarrolló el Instituto de Ingeniería de la UNAM por encargo de la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal en el año 2010, que se llama Escenarios de pérdidas por inundación de la Ciudad de México ante una posible falla del drenaje profundo. Y eso nos insumó con muchos elementos para poder delimitar y construir un problema. Entonces, ¿qué nos dice este estudio en síntesis? Que el origen de las inundaciones en la zona metropolitana de la Ciudad de México se debe a deficiencias en el mantenimiento del alcantarillado, a las avenidas fluviales, que son aquellas que están ubicadas cercanas a algún tipo de pendiente, o sea, cercanas a los cerros, y también por lluvias torrenciales, ¿no? Cuando vienen episodios excéntricos que nos aportan una gran cantidad de lluvia, y esta es mayor a la capacidad que tiene el drenaje y tarda en ser desalojada de la superficie. Esto es bastante recurrente y esta relación con el drenaje es importante porque el alcantarillado en la Ciudad de México es un tema muy complejo, sobre todo por el desnivel y por el hundimiento que va teniendo constantemente por esta condición de compresibilidad del suelo, y hace que al momento que se hunda la ciudad, también se hunden los drenajes y se producen desfases que impiden la correcta circulación de los líquidos o los elementos que por ahí circulen. Entonces, es un gran tema, y ante la presencia de una lluvia torrencial
que son fenómenos que se van a ir amplificando con el tiempo por el cambio climático. Una inundación puede ser muchísimo más frecuente o puede tener una mayor afectación, ¿no? ¿Qué nos damos cuenta con este plano? Que estas mayores afectaciones se ubican hacia el noreste de la ciudad, también hay hacia el sur, pero para efectos de este ejercicio académico y por la cercanía a la universidad también, decidimos concentrar el análisis específico en esta zona que marcamos con el círculo rojo y específicamente nos dirigimos hasta este punto que nos dirigió al límite entre Ecatepec y Nezahualcóyotl, que son municipios del Estado de México, que están conurbados a la Ciudad de México. ¿Por qué nos concentramos ahí? Porque este mismo estudio nos indicaba que ante una eventual condición crítica, eh, y lo plantea en este sentido, de que falla el emisor central, de que ocurra una tormenta con un periodo de retorno de 500 años, con una duración de 8 días durante una semana, o sea, una condición bien crítica, es decir, el escenario más desfavorable. Esta zona es la que en términos de sistema expuesto, porque hay una gran cantidad de viviendas muy densa, una gran cantidad de habitantes, por tanto, sería la que experimentaría mayores pérdidas en este caso crítico, en este escenario más desfavorable. Entonces, por esas circunstancias, decidimos ubicarnos ahí para diseñar el ejercicio. Y nos ubicamos específicamente en la Avenida del Río de los Remedios, que limita estos dos municipios que ya señalé antes y que en general tiene unas condiciones de rezago social también bien fuertes, sobre todo en el municipio de Ecatepec, que se ubica al norte de esta línea verde, más que el de Nezahualcóyotl, pero en todo caso, esta condición de sistema, este sistema construido y este sistema social también es el que se vería mayormente afectado y perjudicado en caso de que ese escenario más desfavorable tuviera lugar alguna vez, ¿no? Y bueno, vale decir que nosotros como arquitectos debiésemos ponernos también en el escenario más desfavorable para poder proyectar en estas circunstancias. Entonces ese dato fue muy relevante para poder definir el área y también fue relevante esta constatación que hicimos de que en Nezahualcóyotl hay 0,2 metros cuadrados de área verde por habitante, lo que lo pone muy por debajo del estándar que establece la OMS en términos de calidad de vida, que dice que por habitante debiésemos tener 16 metros cuadrados. Entonces, acá esto ya va definiendo un programa específico y una ubicación específica. Acá tenemos un zoom de la ubicación que es un área bien larga de 15 hectáreas aproximadamente, o sea, pusimos un desafío muy grande y que tenía que ver con este programa que finalmente se tradujo en un parque inundable, ¿no? Y estos parques inundables tienen una doble función. Si es que no llueve, si es que no ocurre esta condición tan crítica y tan desfavorable, este espacio se puede utilizar como una zona recreativa que detona un valor social añadido a la función hidráulica, ¿no? Que es como lo más técnico y que es muy necesario en este caso por el déficit que tiene en cuanto a áreas verdes. También contribuye a la calidad de vida y a la salud de los habitantes. Y en tiempo de lluvia o ante la ocurrencia de este fenómeno tan disruptivo, se convierte en un espacio de contención del agua que permite evaporar, infiltrar, reutilizar, drenar. O sea, es un proyecto que puede tener bastantes contribuciones a nivel social. Avanzamos o les presenté algunos elementos o proyectos referenciales a partir de los cuales ellos podían zambullirse inicialmente en esta reflexión proyectual y trabajamos principalmente con la revisión del Parque La Marjal en Alicante, en España, y específicamente con el Parque Inundable Víctor Jara en Santiago, por la referencia inmediata que tengo yo con el proyecto y la oportunidad que tuve de visitarlo también y de entender cómo funciona. Y sí nos clavamos un poquito con el segundo ejemplo, porque además la tensión del espacio donde se desarrolla el Parque Inundable Víctor Jara era muy similar al espacio que nosotros habíamos delimitado para poder trabajar con este proyecto arquitectónico, que es esta tensión longitudinal paralela a un cuerpo de agua, que en este caso es el Zanjón de la Guada, y que en el caso de nuestro proyecto era el Río de los Remedios, específicamente. Entonces, una vez definida el área y habiendo revisado algunos antecedentes referenciales,
hicimos el reconocimiento del terreno. Es un terreno bastante complejo, abandonado. Podemos ver que en términos de calidad de espacio público es bastante deficiente. Este tramo del Río de los Remedios, como gran parte de los ríos en la Ciudad de México, fue abordado con la solución técnica que usualmente se utiliza, que es la entubación del cauce del agua, ¿no? Entonces, esas son las condiciones actuales, pero eventualmente puede haber una presión tan grande sobre ese entubamiento que igual se requeriría de un sistema pasivo que pudiese mitigar esas condiciones. Esa posibilidad o esta situación más crítica que describe el estudio, o sea, este tipo de proyecto podría verse rebasado por la capacidad o por el caudal de agua, entonces seguimos trabajando en esta línea de un parque inundable. Los estudiantes entonces partieron en el primer trimestre con este reconocimiento de las condiciones de vulnerabilidad que tenían estos municipios, vulnerabilidad socioeconómica, vulnerabilidad socioespacial, distintos antecedentes, recolectaron datos para poder caracterizar y comprender cuáles eran las condiciones de ese sistema expuesto. Entonces acá ya naturalmente se va dando esta transferencia o esta reflexión de elementos que para un estudiante de arquitectura en general no es tan habitual reflexionar a partir de ahí, ¿no? Sino que más se da mayor énfasis en la forma. Pero este taller nos permitió por el tiempo poder hacerlo de manera profunda. También en catastrar esas condiciones, catastrar las condiciones de los espacios públicos, de equipamiento, de área verde, revisión, acá en la segunda lámina está la revisión de estos proyectos referenciales que les permitieron ir incorporando algunas herramientas o algunas referencias de cosas que ya se habían hecho y que podían ser útiles para el desarrollo de su propio proyecto. Acá todavía no hay desarrollo del proyecto de los estudiantes, sino que más bien se están insumando elementos que les permitan después diseñar y abordar el problema que identificamos. También la condición normativa es importante, qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede hacer, y esta aproximación preliminar al programa arquitectónico, y acá empezamos a tener ya una bajada más formal y es en este espacio donde nosotros estamos entrenados, que es como poder gestionar un espacio a través del diseño, ¿no? Ahí no nos perdemos tampoco en eso y sabemos que ahí tenemos que ser bien expertos, ¿no? O que ellos tienen que ser expertos en eso. Ya el segundo trimestre empezamos con el desarrollo, con la revisión de estas aproximaciones preliminares que hicieron en este espacio tensionado longitudinalmente, primero a través de la forma, ¿no? Cómo podíamos diseñar este espacio para que fuera adecuado y que pudiese en primera instancia incorporarse para resolver esta necesidad de déficit de área verde por habitante en el sector. Eso fue lo primero, se les fueron entregando herramientas para que comprendieran cuáles son todas las especialidades que participan en el desarrollo del proyecto arquitectónico, que son bastantes. Entonces, estas son sesiones semanales que tenemos de corrección, donde sobre lo que ellos van diseñando, el profesor va haciendo sus aportaciones, ¿no? Para terminar al finalizar el trimestre con la incorporación de tecnologías, de herramientas, de comprender cómo funcionan estos sistemas hidráulicos, avanzamos preliminarmente, digo, y digo preliminar porque no son estudiantes de ingeniería, ¿no? Entonces no le podemos pedir como el manejo acabado de lo que tiene que ver con un proyecto de ingeniería hidráulica, pero sí una noción de cómo este espacio posibilita la gestión del agua, la evacuación del agua, la contención del agua, el drenaje posterior del agua, entender cuál es todo este circuito y además contribuir en la aportación del diseño arquitectónico y urbano en este caso para contribuir en las condiciones de vida de la gente que vive alrededor, que como vimos básicamente no tiene espacios para poder establecer relaciones con otros o disfrutar de espacios públicos bien diseñados, ¿no? También fueron ellos muy enfáticos en incorporar, en algunos casos, no en todos, pero en este caso, en la segunda lámina, en incorporar vegetación que requiriera un bajo mantenimiento hídrico adaptado a la salinidad del suelo que caracteriza a esa parte de la ciudad. Entonces se van incorporando todas estas herramientas que están en sintonía con esta idea
ya no del cambio climático, sino que de la crisis climática que vivimos actualmente y que tiene directa relación con el incremento de estas condiciones de vulnerabilidad hidrometeorológica, ¿no? Entonces, todo es todo un círculo, es todo un ciclo que se va mezclando. Y aquí hay otras referencias también de otros trabajos de estudiantes, entonces vamos viendo cómo cada uno resuelve particularmente a partir del diseño un problema complejo, comprendiendo también las complejidades que tienen estos sistemas e incorporando estas herramientas o estas reflexiones que tienen que ver o que les quedó bien instalado de que los desastres no son naturales, sino que son socialmente construidos, que nosotros como arquitectos somos agentes en ese proceso, en ese ciclo, podemos participar en la reducción si tenemos un planteamiento ético correcto, pero también podemos contribuir en acentuar la producción de sistemas expuestos, ¿no? Entonces, esa claridad fue súper importante a través del desarrollo de este proyecto y con estas nociones. Y esta experiencia, primera experiencia de esta vinculación entre estos dos ámbitos, ¿no? Este proyecto o este desarrollo permitió contribuir al desarrollo del pensamiento complejo en la práctica urbano-arquitectónica. También permitió aproximarnos a elementos teóricos interdisciplinares para delimitar un problema, y que eso es bastante complejo en una escuela de arquitectura. También permitió a los estudiantes reconocer el abordaje de problemáticas urgentes, ¿no? O sea, poder priorizar cuáles son nuestros problemas como sociedad actualmente, incluir la noción de reducción de vulnerabilidades desde la práctica arquitectónica a partir de su diseño, saber que ellos pueden tener elementos para contribuir en ese aspecto y posicionar esta idea de que el proyecto urbano arquitectónico debe ponerse al servicio de la reducción de las brechas socioterritoriales, ¿no? Que esa es una perspectiva que tengo yo particularmente como profesional y que trato de transmitírsela a ellos, ya sea en el taller de diseño arquitectónico o en las materias teóricas para ir haciendo este vínculo teórico-práctico. Desde estos 4 años que yo tuve mi formación doctoral y en el cual tengo todo este bagaje que hoy estoy intentando poder instalar a partir de una práctica específica.